Hola chicos, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar tres materias que son historia, formación cívica y ética y matemáticas. Vamos a dar paso con la primera parte de nuestro trabajo para que podamos avanzar, ¿sale? Vamos a empezar en este caso con historia y vamos a empezar dejando las tareas primero, porque ahorita van a entender el por qué. Bueno, la primera tarea que les voy a dejar es que me realicen la evaluación de la página 109 de nuestro libro de historia. En ella van a contestarlo todo lo que vimos en el bloque 3. Ya que hayan contestado, ¿sí? Me van a hacer una portada de inicio del bloque 4, como lo estamos viendo en la pantalla. Se llama De los caudillos a las instituciones, con el periodo de tiempo de 1920 a 1982. ¿Sale? Ya que hayan hecho la portada del inicio del bloque 4, vamos a empezar a contestar las actividades que vamos a trabajar en este video. Ojo, la evaluación la van a contestar en el libro, no en la libreta. Nada más la contestan en el libro y lo que quiero en la libreta es la portada y las actividades que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Bueno, seguimos. Tenemos nuestra portada del bloque 4, unos murales muy hermosos y vamos a entrar a lo que es el panorama del periodo en la página 112. Nos vamos a ubicar de manera temporal conforme al tiempo y al espacio y lugar donde ocurrieron los hechos, ¿sale? Bueno, nos dice en este pequeño texto que a partir de que se promulgó la Constitución del año de 1917, que es la Constitución que tenemos actualmente que rige nuestro país, ¿sí? Se comienza a dar una nueva etapa en lo que es el país mexicano, ¿sí? Entonces se genera una nueva etapa en la historia de México, y teniendo como base lo que es la agricultura y la industria como para la economía, Quiere decir que la industria y la agricultura fueron la principal base de aportación económica para toda la población de nuestro país. En ellas se podía proveer de productos, bienes y servicios a las personas. Entonces, con esta reestructuración que se generó en nuestro país, se pudieron generar mayores empleos, hubo mayor acceso a la educación, se generaron nuevos servicios de salud y seguridad, también se generaron mayores servicios como luz, transporte, teléfono, radio, televisión. Empezó a haber un poquito más de entretenimiento para todas las edades y para todas las personas. Ya que esto empezó a reestructurarse desde el año de 1920 más o menos, toda esa reestructuración duró nada más 62 años. Quiere decir que fue en el periodo de 1920 a 1982. En este periodo de tiempo fue cuando ocurrieron estas reestructuraciones en nuestro país, ¿sí? Vamos a trabajar ahorita con lo que es nuestra línea del tiempo. Vamos a bajar nuestras páginas. Si estamos viendo aquí en la década número 2 del siglo XX, se funda la primera radiofusora en México. Quiere decir que ya teníamos programas de radio. Ahora sí, vamos a entrar a la página 114, iniciando con nuestro bloque 4. Vamos a contestar. Primero vamos a leer, observar y después responderemos. Estas preguntas que estoy planteando en este cuadro que se llama ¿cuándo y dónde pasó? Necesito que las pasen a la libreta. Primero leemos la pregunta, analizamos, observamos, respondemos y hacemos la siguiente pregunta para que no vayan todo amontonando en una sola libreta. ¿Sale? Vamos a empezar. Nos dice la indicación: observa la línea del tiempo y el mapa histórico. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Primera parte. De acuerdo con la línea del tiempo, aquí solamente nos vamos a basar a observar lo que es la línea del tiempo. Yo tengo aquí mi libro de historia y les voy a ayudar tanto con la computadora como con el libro, ¿sale? Vamos a observar nuestra línea del tiempo en la página 114. La primera pregunta que nos dice: ¿a qué siglo corresponde el periodo que vamos a estudiar? Abarca del año de 1920 a 1980. Si recordamos en matemáticas, sabemos que la tenemos que aumentar uno más a los siglos. Entonces, si es 1900, tendremos que estar trabajando en el siglo XX. Entonces, primera respuesta: ¿a qué siglo corresponde este periodo de estudio? Siglo XX. ¿Sale? Siguiente. ¿Cuántas décadas abarca la línea del tiempo? Ok, observamos en nuestro libro. Abarca de 1920 a 1980. Contamos 1920, 1, 32, 43, 54, 65, 76 y 1980 son 7. Entonces,
como cada una es un espacio, vamos a poner que no son 7, son 6 décadas, porque entre los espacios de 10 años ocurrieron 6 décadas, ¿sale? Entonces, ¿cuántas décadas abarca nuestra línea del tiempo? 6 décadas de 1920 a 1980, ¿sale? Ahora vamos a ver cuántos lustros. Recordemos que la década son 10 años, los lustros son 5 años. ¿Cuántos lustros pasan entre la fundación de la SEP y la fundación de la CONALITEC, que es la comisión que crea nuestros libros de texto? Nos ubicamos en nuestra línea del tiempo y nos dice que la SEP fue fundada en el año de 1921, ¿sí? Y después encontramos la fundación en 1959. Vamos a contar cuántos lustros hay de 1921 a 1959. Para eso vamos a hacer primero una resta de 1959 a 1921, ¿sale? Yo realizo mi resta aquí, 1959 menos 1921, me sale 8300. Son 38 años. Esos 38 los vamos a dividir entre 5 y me sale 6 por 5 son 30, 6 por 7 son 35 y me quedan 3. Quiere decir que pasaron 7 lustros y 3 años, ¿sale? ¿Cuántos lustros pasaron entre la SEP y la creación de la CONALITEC? 7 lustros y 3 años. Siguiente, ¿quién fue el primer presidente en ocupar el cargo por un sexenio? Sexenio se refiere a los 6 años de mandato presidencial. Entonces, vamos a observar nuestra línea del tiempo. Aquí está. El primer presidente en ocupar el cargo por un sexenio fue el Maximato, ¿sí? El Maximato de 1928, aquí lo estoy subrayando, a 1934. Pero ¿cómo se llamó este presidente? Este presidente se llamó Emilio Portes Gil. Repito, Emilio Portes Gil. A este periodo de tiempo se le llamó Maximato porque todavía estuvo gobernando desde la parte de atrás Plutarco Elías Calles, que se autonombró como el jefe máximo de nuestro país. Entonces, pregunta, ¿quién fue el primer presidente en ocupar el cargo por un sexenio? Emilio Portes Gil, ¿sale? Emilio Portes Gil. Ahora, siguiente. En equipo, pero como estamos en casita, lo vamos a hacer. Observamos los acontecimientos que pasaron desde 1940, que es esta parte de aquí, hasta 1980. Desde aquí, ustedes lo tienen mejor en su libro, va de corrido, hasta 1980, ¿sí? Ocurrieron mundiales, ocurrieron reformas electorales. Nos dice aquí que hubo un campeonato mundial de fútbol, Juegos Olímpicos, el movimiento estudiantil de los 68, se fundó el ISSSTE, se fundó el IMSS. En el año de 1953 en México se otorga el voto a la mujer. Entonces, todo este periodo de tiempo, ¿sí?, se llamó el milagro mexicano. Aquí lo estoy resaltando en amarillo. El milagro mexicano. Entonces, ¿qué proceso económico simultáneo permitió la fundación de las instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE y la realización de eventos deportivos como el Mundial y los Juegos Olímpicos? El milagro mexicano. Quiere decir que se hicieron contratos con otros países, con otras empresas, se entablaron acuerdos y todo esto generó lo que es el milagro mexicano. Respuesta, el milagro mexicano. Ahora nos vamos a ir al mapa. Aquí lo tengo arriba. Aquí están. Vamos a trabajar solamente con el mapa, ¿sale? Parte 2. ¿Qué tipo de información proporciona el mapa? Está aquí. ¿Qué tipo de información? Los porcentajes, repito, porcentajes de la población rural y urbana en México. Eso es de lo que nos habla nuestro mapa. Los porcentajes de población en México, tanto población rural como población urbana. ¿Para qué puede servir esta información? Pues para saber qué cantidad de población existía en tal lugar, en tal estado, en tal provincia, ¿sí? Y tener un conteo de la concentración de la población en cada uno de nuestros estados, ¿sí? ¿Qué periodo representa el mapa?
Quiere decir de qué tiempo a qué tiempo está contando. Representa el periodo de 1940 al año de 1980. ¿Sí? De acuerdo a lo que estamos viendo en el mapa, ¿qué es lo que había más? ¿Más zonas rurales o más zonas urbanas? Bueno, estamos viendo, si vemos aquí, nos dice que lo verde era lo rural y lo rojo y amarillo era lo urbano. Entonces vemos nuestro mapa y nos damos cuenta que realmente era la mayoría verde. ¿Qué prevaleció, lo rural o lo urbano? Pues lo rural. ¿Por qué? Porque teníamos como base la agricultura. Y entonces la agricultura necesita grandes extensiones de terreno para poder producir sus productos. ¿Sale? ¿En qué regiones o entidades se concentró la población urbana? Bueno, tenemos este primer estado que está aquí. Este estado se va a llamar Sonora, ¿sí? Que fue la parte de la población urbana. Después tenemos a Chihuahua, después tenemos a Coahuila y por último Durango. Esos fueron los 4 estados en los que se concentró la población urbana. Repito, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. ¿Sale? Siguiente pregunta. ¿A qué consideran que se debió el crecimiento de la población urbana? Bueno, se debió más que nada a lo que fue la reestructuración de nuestro país, ¿sí? Generar nuevas formas de vida, nuevas formas de trabajar. ¿Y qué estaba pasando en ese entonces en México? Bueno, estaba pasando que estaban generándose nuevas estructuras de trabajo, estaban generándose acuerdos entre las personas, estaba generándose todo tipo de acuerdos que llevaran a nuestro país a mejorar tanto económica como socialmente. ¿Sale? Y por último, les va a quedar a ustedes de tarea el último cuadrito que nos dice: investiga cuáles son los estados más poblados del país en la actualidad. ¿Son los mismos que estamos viendo en el mapa? ¿Sí o no? Este que estoy subrayando, ustedes lo van a investigar en Google, en la página que ustedes quieran tener como buscador, pero ahí lo dejan. ¿Sale, chaparritos? Gracias.